Todos conocemos la historia de Cenicienta. En cada cuento sobre una princesa perfecta, casi siempre hay un monstruo al que odiar. Y en esta historia, las hermanastras son ese monstruo. Pero la película de horror corporal, The Ugly Stepsister, o La hermanastra fea, título que llevó en Latinoamérica, de la directora noruega Emily Blinchfeld, se pregunta, ¿y si su maldad no era más que el eco de un dolor inmenso, una desesperación tan profunda que solo podía expresarse con rabia? Hoy vamos a desarmar el cuento de hadas para construir la pesadilla que Blinchfeld llevó a la pantalla. Dejaremos de lado a la princesa para descender al infierno personal de Elvira, la hermanastra, y su grotesca, sangrienta y desesperada batalla por la belleza en un mundo que no perdona a las que no nacieron perfectas. Esta es la crónica de cómo se fabrica un monstruo contada desde la perspectiva de la villana que nunca entendimos, una que fue despojada de su humanidad en busca de una corona. Lo que vas a escuchar no es la versión de Disney, sino una reinterpretación que, inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm, se enfoca en el horror corporal más visceral, explícito y que te hará voltear la mirada de la pantalla en varios momentos. Esta historia nos obliga a preguntarnos quién es la verdadera víctima y quién el verdadero monstruo en un juego donde la belleza es la única regla. Porque todos conocemos el símbolo, una zapatilla de cristal que promete un reino y un felices para siempre. Para Cenicienta fue la llave de su libertad, pero en la pesadilla de Elvira, esa misma zapatilla no era una promesa, sino una sentencia. Era el estándar inalcanzable, la medida perfecta contra la que su propio cuerpo, imperfecto y dolorosamente humano, se estrellaría una y otra vez hasta romperse. La historia que nos contaron se detiene en el triunfo de la belleza natural, como si fuera un don divino, pero la verdadera historia, la más oscura, se encuentra en los sacrificios, en la sangre derramada y en la carne que se corta en un intento desesperado por encajar en un molde que no te pertenece. En la versión de Blinchfeld, la belleza no es un don, es un negocio brutal, como en la actualidad, una guerra que se libra en la propia piel. Y Elvira no era una simple villana, era un soldado en la primera línea de esa guerra, dispuesta a mutilarse por una victoria que nunca fue suya y estaba a punto de perderlo todo. Su historia no es una fábula, es una advertencia. Pero antes de sumergirnos en el infierno de Elvira, cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta versión del cuento? ¿Qué otra adaptación oscura de un clásico te ha impactado? Ahora sí, comencemos con el primer acto de esta tragedia. La presión aplastante. En la película, la casa no es un hogar. Es un laboratorio de belleza clandestino y un matadero emocional. La madre, Rebecca, es la ingeniera jefe de este proyecto, cueste lo que cueste, sea dinero o sea cuerpo. Tras la muerte de su nuevo y supuestamente rico esposo, el tiro le sale por la culata, pues Rebecca hereda solo deudas, miseria y a su bella hijastra, Agnes, quien pensaba que la rica era su madrastra y sus dos hermanastras. Su única esperanza de salvación es casar a una de sus hijas con alguien de poder, y el objetivo es el príncipe Julián, conocido por su riqueza y su superficialidad. Toda la presión recae sobre su hija mayor, Elvira. Elvira no es inherentemente malvada. Es una joven que, como cualquier otra, sueña con el amor del príncipe, pero está atrapada en un cuerpo que su madre considera una inversión defectuosa y un obstáculo. Cada día es una evaluación cruel y constante. Rebecca la somete a un régimen de humillación en nombre de la belleza. La vemos en escenas donde le arrojan pastel a la cara mientras la obligan a reírse para demostrar su misión, un acto que la rompe por dentro. Y luego estaba Agnes, la hermanastra perfecta. Su mera presencia era una tortura silenciosa para Elvira, porque poseía una belleza natural, radiante y sin esfuerzo. Eso sí, también se nos muestra
que Agnes, o como la conocemos, Cenicienta, no era la inocente chica que sufría los maltratos de las hermanastras malvadas. Ella toma la decisión de ir por el amor del príncipe, también por una razón económica, al desear darle una santa sepultura a su padre, la cual, en esos momentos, ni ella ni su madrastra pueden costearse debido a las deudas que éste dejó y a la inversión que están haciendo en Elvira. Incluso, esta decisión la separa de su amor verdadero, el caballerango, con el cual pierde su inocencia, requisito vital para poder ser la esposa del príncipe. Mientras Elvira sufre con aparatos de ortodoncia que le desgarran la boca y una nariz que su madre considera su peor defecto, Agnes es el ideal inalcanzable, un recordatorio constante de su propia imperfección. El odio de Elvira no es solo envidia, es un profundo sentimiento de injusticia cósmica. El primer acto de verdadero horror corporal comienza cuando se anuncia el gran baile del príncipe. Para la mayoría es un sueño, para Rebeca es una declaración de guerra. Sin dudarlo, lleva a Elvira con el doctor Aesthetic, un cirujano charlatán que opera en condiciones insalubres. La brutal rinoplastía se practica sobre la mesa del comedor, sin anestesia real, con la nariz rota, sangrando y sujeta por un corsé metálico facial. Elvira se ve obligada a soportar el dolor como el primer paso de su transformación forzada. Su madre la mira, no con compasión, sino con la fría determinación de un general que envía a un soldado a una misión suicida. Y en los ojos de Elvira no hay alegría, solo el terror de quien sabe que está a punto de ser arrastrada a las profundidades del infierno. La metamorfosis grotesca. En los meses previos al baile, el hogar se transforma oficialmente en una cámara de tortura, llevando a la idea de que la belleza duele a su extremo más literal, sangriento y repulsivo. Cada nuevo procedimiento es un paso más hacia la deshumanización de Elvira. El primer procedimiento fue la purificación interna. En un intento desesperado por perder peso rápidamente, Elvira ingiere un huevo de tenia que le proporciona la directora de la escuela de señoritas, una supuesta amiga que enseña a las jóvenes a comportarse como lo esperan los hombres, sumisas, dóciles y serviles, como perros entrenados. La lógica es retorcida y medieval. El parásito le consumirá desde adentro, garantizando la delgadez que su madre exige. El horror es un proceso lento y agónico. Sufre calambres abdominales insoportables, un hambre voraz que no puede saciar, y como consecuencia, su cabello empieza a caerse a mechones. Su madre, lejos de horrorizarse, simplemente lo oculta bajo una peluca barata, ignorando la putrefacción interna que está consumiendo a su hija. La siguiente fase se enfoca en la escultura facial. Además de su nariz moldeada a martillazos literalmente, Rebeca invierte sus últimos ahorros para que le cosan extensiones de pestaña directamente en los párpados. Un procedimiento amateur y brutal que la deja con los ojos hinchados, sangrantes y temporalmente ciega. Elvira es despojada de su humanidad, sintiendo cómo su cuerpo se convierte en un campo de batalla donde ella no tiene control. La competencia con Agnes se vuelve más violenta y desesperada. En un ataque de furia, Elvira destroza un vestido de Agnes, no por odio a ella, sino a la injusticia del universo que la premió con todo lo que ella anhela. Es en ese punto que la historia nos obliga a preguntar: ¿hasta dónde llegarías por encajar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene ahora es aún peor. Cada parte de su ser es atacada, modificada y mutilada. Su cuerpo ya no le pertenece. Es un monumento andante a la obsesión de su madre y a la crueldad de una sociedad que la juzga. Entre ellos, el deseo más inalcanzable de Elvira, el príncipe, quien al verla en el campo expresa que nunca de los nuncas tendría relaciones con eso, no con ella, sino con eso. Esto no le importa a Elvira. Ella es feliz de ver cerca al príncipe y la motiva a seguir con su tortuoso camino. El punto de no retorno llega justo antes del baile. Elvira
devastada física y mentalmente por la tenia, es ahora una sombra de sí misma. Su madre la viste como una muñeca rota, la peluca para ocultar la calvicie y una gruesa capa de maquillaje para tapar su piel cetrina y enferma. Cuando se mira en el espejo, no se reconoce. Es una pesadilla visual hecha mujer, un cadáver viviente adornado para una fiesta. Y con esa imagen se dirige al palacio, no para encontrar el amor, sino para enfrentarse a su destino final. El fracaso y la condena. Elvira logra su cometido, que el príncipe y la bola de hombres aristócratas que se reunieron en ese evento logren verla mientras como cachorritas paseadas por su dueña son mostradas para que las tomen en adopción. Los trucos funcionan, la ven bella y voluptuosa, siendo el centro de atención de ese baile y logrando que el príncipe le pida bailar con él. El sueño de Elvira se está convirtiendo en realidad. Es entonces cuando apareció Agnes. En esta versión, también hay una magia celestial que le ayuda con su vestido, pero su poder es más visceral, su propia belleza. Agnes, a quien se le había prohibido asistir, entra en el salón y deslumbra al príncipe con su belleza natural y su vitalidad, eclipsando a todas las demás. El príncipe queda cautivado al instante, obsesionado con ella. Elvira es abandonada por el príncipe, siendo ignorada y objeto de burlas. Pero su madre sale a su rescate, no llevándola a un lugar privado donde pueda sentirse mejor, sino ofreciéndola al mejor postor, presentándole a caballeros como si ella fuera una mercancía. Elvira observa todo, invisible, rota, todo su sufrimiento, cada corte, cada gota de sangre, cada pedazo de sí misma que sacrificó, ha sido en vano. La belleza real, la sin esfuerzo, ha ganado de nuevo. Corre a los vestidores y en un ataque de desesperación y asco, vomita violentamente los huevos de la tenia que la consumían. Cuando el reloj da la medianoche, Agnes huye, perdiendo un zapato. El resto es historia conocida. El príncipe obsesionado jura casarse con la doncella cuyo pie encaje perfectamente en el zapato. Elvira sabe que Agnes es aquella mujer que busca el príncipe, por lo que enojada le quita la zapatilla que la Cenicienta aún tenía. Durante la pelea, el escándalo llega al cuarto de la madre, quien también logró su misión, cautivando a un joven caballero. Esta las calla y le pide a Elvira que se vaya a su cuarto sin escuchar la razón del desmane. La pobre, con la debilidad de su cuerpo lleno de tenias, pero con el ferviente deseo del poder cumplir su sueño de ser la esposa del príncipe, se mide la zapatilla y se da cuenta que le sobra pie, por lo que decide hacer una última modificación corporal: cortarse los dedos de los pies para que la zapatilla encaje. Es una escena grotesca, casi logra su cometido, pero sus dedos quedan pegados a su pie solo por un pedazo de piel. Eso sí, el grito desgarrador del dolor los escuchan todos, por lo que su madre y su hermana van a ver qué está sucediendo. Al entrar, se dan cuenta de lo que Elvira quiso hacer, pero las perspectivas de ambas son muy diferentes. Su hermana, la más sensata, joven y realista de toda la trama, piensa que la van a llevar a un doctor para que la ayude, pero los planes de su madre son otros, pues se da cuenta que Elvira, en su rabia, cometió el grave error de arrancarse los dedos del pie equivocado, pues el príncipe tiene el zapato contrario. La madre toma la decisión de drogarla y cortarle también los dedos del otro pie. La imagen es grotesca, un sacrificio inútil. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Es la madre la única villana en esta historia o la propia Elvira comparte la culpa por ceder a esta locura? Leo sus teorías en los comentarios. El heraldo llega y Elvira, débil y mutilada, trata de asistir al llamado para probarse la zapatilla que, según ella, le dará la felicidad que ha estado buscando y para la cual se ha ido mutilando. Solo que no puede caminar, por lo que se tiene que arrastrar y al llegar a las escaleras se desliza golpeándose en su bajada, lo que ocasiona que su nariz y dientes se rompan, su cara se hinche y luzca todo lo contrario a lo que buscaba.
Cenicienta aprovecha que Elvira no puede moverse y acude al llamado, cumpliendo con el requisito para ser la consorte del príncipe. El castigo para Elvira no es externo, como en los cuentos de los Grimms donde los pájaros le pican los ojos. Es interno y mucho peor. Mientras la carroza real se lleva a Agnes hacia su final feliz, Elvira siente el colapso total de su mundo. Sola, mutilada y abandonada, Elvira se arrastra por la casa, ayudada por su hermana menor, Alma, la única que le muestra una pizca de compasión. No es una villana derrotada, es una víctima, una creación monstruosa nacida de un sistema que equipara la belleza con el valor. La verdadera pesadilla no era no conseguir al príncipe. La verdadera pesadilla era tener que sobrevivir a la búsqueda. La historia de Elvira, como la cuenta Emily Brinchfield, no termina con una moraleja sobre la maldad siendo castigada. Termina con una reflexión mucho más oscura y perturbadora. Nos muestra que los monstruos no siempre nacen. A menudo son fabricados, son moldeados pieza por pieza por la presión de estándares imposibles y la crueldad de quienes debían protegerlos. El cuento de hadas nos enseñó a odiar a la hermanastra fea, pero su pesadilla nos obliga a preguntar: ¿quién empuñaba realmente el cuchillo? ¿Su madre desesperada? ¿Una sociedad obsesionada con la perfección? ¿O su propio deseo de ser considerada valiosa? La historia de Elvira es un espejo grotesco de la obsesión cultural con la belleza. Su cuerpo mutilado no es un símbolo de su fealdad interna, sino un monumento a la violencia que se esconde detrás de la búsqueda de la perfección a cualquier costo. Al final, Agnes consiguió su palacio, pero Elvira se quedó con la horrible verdad. A veces, el felices para siempre de alguien se construye sobre la pesadilla de otra persona. Y con esto, llegamos al final de este video. Si te ha impactado esta retorcida historia, no olvides suscribirte para no perderte más análisis como este, darle like para que el algoritmo nos trate bien y compartirlo con alguien que necesita ver el lado oscuro de los cuentos de hadas. Y muy importante, dime en los comentarios, ¿qué cuento debería ser nuestra próxima pesadilla? Por mi parte, es todo. Como siempre, les deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.